Nadie esperaba esto. PAN pierde el control en vivo y Zavala queda exhibida. Lo que iba a ser un ataque político perfectamente calculado terminó convirtiéndose en un desastre total para el PAN. Nadie dentro del partido imaginó que las cosas se saldrían de control de una manera tan rápida y tan pública. Pero ocurrió, y ahora millones de mexicanos están viendo como uno de los momentos más incómodos para la oposición se vuelve viral en todo el país. Porque esta vez, todo explotó en vivo. Las cámaras captaron absolutamente todo. Desde los gestos de tensión hasta las respuestas improvisadas, pasando por los silencios incómodos y las miradas de desesperación, cada segundo del momento comenzó a circular de inmediato en redes sociales. Lo que originalmente buscaba ser un golpe mediático terminó convirtiéndose en una pesadilla política que nadie dentro del PAN supo cómo detener. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil. Imagínense ustedes que vienen acá a hablar de valores los que están en amaciato con el PRI. ¿Qué? Yo les contesto con mucha claridad. Claro que a la presidenta le interesan las mujeres. No por nada, en este sexenio se hizo la primera. Fíjense bien. No Calderón, no Fox, no Peña, no el cambio de siglas, no. Fue este sexenio el que hizo la primera Secretaría de las Mujeres. Y nuestra compañera Citlali Hernández, de la que por cierto estamos muy orgullosos, hizo un trabajo extraordinario en la Secretaría para las Mujeres y dejó las bases sentadas para que esa secretaría tomara rumbo. Porque hay algo que ustedes no entienden. Aquí se trata de los encargos, no de los cargos. Y ustedes nunca hubiesen tenido la disciplina de dejar una secretaría para ir a hacer lo que les corresponde en otras carteras. Nuestra querida Citla es una mujer hecha en este movimiento y es uno de los orgullos más grandes que tenemos, como es la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que no vengan ustedes a querernos dar discursos de absolutamente nada, porque se le debe a la derecha, aquella que dijo y quiso invisibilizar a las muertas de Juárez, se le debe al PAN y el PRI, a aquel presidente que dijo, pues si no más son 300 muertas, ni que fueran tantas. Se les debe a sus próceres, aquellos que dijeron que a las mujeres nos mataban y nos violaban porque usábamos minifaldas y salíamos de noche. ¿De qué diablos nos está hablando la derecha? Que además, imagínense ahorita, va a venir la esposa de Calderón a subirse a esta tribuna a hablarnos de feminicidios cuando se incrementó el tema de las desapariciones en la guerra contra el narco. No lo decimos nosotros, lo dice la comisión enviada por la ONU. Permita a la oradora. ¿Con qué objeto, diputada Zavala? Compañera, que primero arreglen el desastre. Permita a la oradora, permita a la oradora. Permita a la oradora. ¿Con qué objeto, diputada Zavala? Para informar que me llamo Margarita Zavala, aunque le cueste trabajo. Me lo dice así. No me cuesta trabajo, diputada. Pero mire, yo identifico en usted dos personajes. El de la legisladora que viene a quererse lavar la cara y el de la esposa de Calderón, que fue usted cómplice de todos los atropellos que hizo la guerra contra el narco y el primer narcogobierno que existió en este país y que hoy están encarcelados en los Estados Unidos. No la violento, simplemente le quiero dar el derecho de separarla de la monstruosidad que fue el sexenio de Calderón, el peor sexenio que ha tenido este país. A mí no me van a asustar con sus discursitos de feministas de ocasión. No, señora. Nosotros le conocemos a la lucha y nosotros le conocemos a hacer oposición inclusive dentro de nuestro propio movimiento. Así que ustedes a mí no me asustan, ni me van a asustar por decirme violentadora. Fíjense que no. Yo de violentadora no tengo nada. Soy feminista aquí en China y he estado del lado de las mujeres desaparecidas a pesar de ustedes y en contra de ustedes, y así voy a seguir. Así que discúlpenme, pero no tienen ustedes la calidad moral para venir a hablarle a este movimiento
movimiento de derechos, porque somos nosotros los que reconocimos a las mujeres desaparecidas, porque es en este movimiento que se creó la Secretaría de las Mujeres, porque es en este movimiento cuando se hizo el registro de desapariciones que se intensificó. En la ONU lo ha dicho, por la guerra contra el narco, así que dejen de estar gritando y diciendo mentiras. No quieran utilizar la desaparición de mujeres y el dolor de familias para querer separar el cuello. Son ustedes los causantes de todos los males en este país y nosotros hemos venido a enderezarles la plana. Y no, señoras y señores, yo no violento como violentan ustedes, porque aquí hay talento, porque aquí somos feministas de veras, no de ocasión. Así que cuando piensen en venir a pararse aquí, piensen en la guerra contra el narco, piensen en Francisco Barrio y su dicho, las matan porque salen de noche. Y primero arreglen su desastre en Chihuahua y luego vengan a hablar para acá. Reconozcan la generosidad que ha tenido la presidenta y este gobierno con un desaseo tremendo que tienen quebrantando la ley en el estado que gobierna. Muchas gracias. Han solicitado la palabra la vicepresidenta Paulina Rubio, el diputado Jorge Luis Sánchez, y solamente para reiterar a la Asamblea, se ha respetado la libertad de expresión de todos las y los oradores durante su intervención, por eso es que le doy el uso de la palabra, diputada vicepresidenta, al concluir la diputada Aguilar. ¿Con qué objeto, diputada? De orden, presidente. Adelante, diputada Rubio. Me parece gravísimo que en este recinto parlamentario se permita, no una vez, sino en 2 ocasiones, invisibilizar a una diputada integrante de esta legislatura. Que le quede bien claro a la diputada, aquí no hay esposas aquí hay legisladoras. El único desastre que hay es el que tienen ustedes con 30 desaparecidos al día. Y justamente ese es el discurso de odio al que yo me refería cuando me subí a la tribuna. Ese discurso que pretende violentarnos y que pretende hacernos creer que unos somos enemigos de otros. Qué lástima, diputada, que desde su boca salga el odio más profundo, ese que entendemos que le aprendió a Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias. Gracias, vicepresidenta. Ha solicitado la palabra por alusiones claras personales la diputada Lilia Aguilar y también está solicitando la palabra la diputada Irma Juan Carlos. Yo les suplicaría a la Asamblea, estamos a 2 oradores de concluir la discusión en lo particular del presente dictamen. ¿Habrá alguna legisladora o legislador que quiera hacer el uso de la palabra? De lo contrario, vamos con la diputada Lilia Aguilar, que la solicitó por alusiones personales. He aclarado desde la tribuna, como debe de ser, que yo no estoy violentando a la diputada Margarita Zavala, que me refiero a ella como la esposa de Calderón, que es como fungió en el sexenio del peor presidente de la República que ha tenido México, porque a ellas les parece muy natural venir a querer usar una justicia en tiempo razonable. Por eso venimos aquí a presentar plazos procesales claros y obligatorios. Lo venimos a asegurar en los propios artículos transitorios. Les venimos a pedir que esa ley de la materia establezca sanciones a la autoridad competente cuando incurre en dilación, o bien que se establezcan plazos que realmente se necesiten. Diputados y diputadas, es imprescindible que tomen conciencia de la trascendencia que hay en las faltas que tienen en los tramos de un proceso, y es necesario el deslinde de responsabilidades hasta el final y en toda su estructura institucional. Mientras sigan apostándole a tirar culpas, a generar discursos de odio, a mirar al pasado, mientras el dinero siga siendo solo para comprar votos y para aceitar la máquina de corrupción, no habrá eficacia en ninguna investigación. No habrá investigación alguna que se aprecie ni internacional ni nacionalmente. No habrá
protección a las niñas y a las jóvenes. Nosotros venimos aquí a pedir que se facilite la denuncia de la violencia de género. Venimos a pedir que se capaciten a los ministerios, como la tía de Edith se los pedía, capaciten a los ministerios públicos. En cambio, de repente no sabemos nada, ni quién no investigó y nada se supo y nadie sabe nada. Venimos aquí a pedirles a las fiscalías que hagan operativos focalizados y disuasivos. Y ustedes saben que resulta que en esas calles... Permita a la oradora. Diputadas, diputados, una vez más, esta mesa directiva es un llamado al orden y respeto a la oradora. Adelante, diputada Zavala. Venimos aquí a pedirles que haya operativos en las fiscalías y que sean disuasivos. Bien sabíamos que en esa calle, bien lo sabían ustedes y hasta declararon víctimas, que ahí se contrataban a mujeres jóvenes. Bien lo sabían y sin embargo no hay operativos. Y es que no basta una reforma constitucional, hay una debilidad institucional irresponsable. De verdad, han terminado no solo con los órganos autónomos, sino con una Comisión Nacional de Derechos Humanos que no ha salido a favor de las mujeres. Han anulado al Poder Judicial y dejaron todavía más abandonadas a las mujeres y su acceso a la justicia. Y una hipócrita austeridad presupuestaria. Les alcanza para sus negocios, les alcanza para sus compras de votos, pero no les va a alcanzar para esta ley. Y de una vez les alzamos la voz. Si quieren ley en la materia de feminicidios, sí tiene impacto presupuestal. Sí tiene impacto presupuestal, porque si ustedes no le dan dinero ni a las fiscalías ni a la administración de justicia, esto será letra muerta y se quedarán sus discursos de odio y de abandono a las mujeres. Muchas gracias. Aguilar. ¿De qué estarán hablando algunas diputadas que vinieron a hacer uso de la palabra en esta tribuna? Yo insisto que el uso político que le dan, a pesar de que votan en contra, habla no solamente del maniqueo, sino de la falta de ética de las personas. 3 mujeres en Chihuahua, 3 mujeres, 3 gobernadores. María Elena Vargas, científica, María Esther Chávez, periodista, e Irma Campos, abogada y política. 3 mujeres contra todo el Estado iniciaron un movimiento muy poderoso que hoy se viene a coronar en esta Cámara de Diputados. El reconocimiento como un fenómeno social, científico y político del feminicidio, que se había observado ya de manera internacional en 1976, y fíjense, nada más nos llevó 50 añitos, medio siglo, reconocer que las mujeres pueden ser asesinadas por un carácter específicamente de género. Y es tanto el interés que tiene este tema para la oposición, que viene a darse golpes de pecho acá como si no hubiese sido causante de las desapariciones de mujeres, que vienen y dejan sus papelitos, que no legislan y tampoco votan y se ausentan completamente de la discusión en este pleno. Estas 3 mujeres hicieron frente a 3 gobernadores. Francisco Barrio Terrazas, uno de los próceres del Partido Acción Nacional, que dijo que mataban a las mujeres en Ciudad Juárez porque usaban minifalda y porque salían de noche. Imagínense ustedes, como si el fenómeno de las maquiladoras no se hubiese vuelto el elemento más importante del ingreso económico en esa frontera, gracias a las políticas neoliberales que había implementado en aquel entonces el PRI. Luego, Francisco Barrio fue castigado en las urnas y llega Patricio Martínez del Partido Revolucionario Institucional, que en lugar de abrir un diálogo cándido con las mujeres que habían encabezado este movimiento, las atacó y casi las agarró a golpes en la Plaza de Armas, donde movimientos inclusive como el de Aceros de Chihuahua tuvieron que hacer una intervención para que eso no sucediera. Y luego llega claramente José Reyes Baeza, que en lugar otra vez de atender el tema, resulta
que crea un programa, pero no a favor de las mujeres, del Partido Revolucionario Institucional, sino uno que se llamaba Hablemos Bien de Chihuahua, porque no había que hablar de los asesinatos de mujeres, sino había que hablar bien de lo que sí pasaba en Chihuahua, según ellos, para ocultar esa mala fama que se le quería crear al estado de Chihuahua. Chihuahua es, pues, cuna y no solamente génesis de un movimiento que luchó por la inclusión del feminicidio y por 3 mujeres que fueron orgullosamente de izquierda y que crearon el antimonumento y el ícono de los feminicidios, la cruz con clavos, que tenía entonces 264 clavos porque eran 264 mujeres que habían sido asesinadas. Se había documentado que habían sido desaparecidas solamente por el hecho de ser mujeres. Se crearon los mitos de los asesinos seriales, de la trata de personas, se crearon los mitos de absolutamente todo, pero un reconocimiento del Estado mexicano, del priismo y luego del panismo, que vino a hacerlo menos. Vicente Fox, que con sus frases ya claras de que además no solamente se inaugurará como ser el presidente marihuano de esta república, sino que además dijo, pues hay que magnificar el problema, dijo, 300 muertitas no son tantas. Ahí díganos qué explicación tiene el Partido Acción Nacional para eso. Lo cierto es que la lucha siempre reacia del grupo 8 de marzo, que crearon estas mujeres, que fijaron las 3 cruces de clavos en el 2002, llevó a que en el 2009 el caso del campo algodonero se volviera un antes y un después de los feminicidios en México. El caso del campo algodonero, donde 3 mujeres, Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monarres, fueron encontrados sus restos en este campo algodonero que hoy está dentro de mi distrito, donde las familias denunciaron y se les negó la búsqueda. ¿Qué ha avanzado? Y yo tengo que decirlo, que como lo dije ayer, no tenemos nada que celebrar, pero sí avances de que alegrarnos. Ya hay un registro de personas desaparecidas, ya hay algunos protocolos. El problema es que hoy la capacidad del Estado no da la posibilidad de que la perspectiva de género realmente se encuentre en la búsqueda de personas. Con un punto de vista no complaciente, hay que decir que uno de los retos de lo que estamos legislando hoy no estamos legislando ninguna ley, porque muchas compañeras vienen a decir eso, pues hay que leer, como dijo el clásico. No, estamos diciendo en el artículo 73 que se podrá legislar dentro de los siguientes 180 días una ley que tenga que ver con materia de feminicidio. ¿Qué nos hace falta? Protocolos homologados que se puedan aplicar de manera nacional, que se resuelvan las altas tasas de impunidad. Nosotros, yo personalmente, mi familia y su servidora, hemos sido víctimas del sufrimiento que se pasa cuando tienes una persona desaparecida, que por cierto tampoco se buscó a mi señora madre porque se decía que se había ido con su novio, uno de los pretextos más claros que se tiene en estas cosas. Y hubo una respuesta tardía de las instituciones, y eso es lo que tenemos que resolver con esta ley, y la coordinación entre fiscalías y policías, y sobre todo que haya un sistema pericial para el reconocimiento de restos. Mientras solamente se administre el problema, no llegaremos a un buen puerto, y hoy la responsabilidad del Estado mexicano, que ya fue declarado cómplice en el 2009, es de todas y de todos. Así que no vengan acá a sacarle raja política y a querer lucrar con el sufrimiento de las familias que ya hemos pasado por este martirio. Hoy la responsabilidad es tanto de ustedes como de nosotros, de todos los partidos políticos, porque también en estados como Nuevo León se ha responsabilizado a Movimiento Ciudadano de casos como el de Devani. Hoy todos aquí tenemos una deuda con las mujeres de México y debemos de cumplirlo. Finalmente estamos llegando a una legislación que por años se negó, que con el neoliberalismo se negó, porque la objetivización de las mujeres estaba en el centro. Así que mi reconocimiento a este movimiento, pero decir que... A discutir el tema durante horas.
Influencers y creadores de contenido reaccionaban sorprendidos por la magnitud del error. Y mientras tanto, el PAN seguía intentando controlar una crisis que parecía crecer cada minuto. Las imágenes fueron demoledoras. Las reacciones fueron inmediatas. Y el impacto político comenzó a sentirse en todos lados. Muchos incluso aseguran que este momento podría convertirse en uno de los episodios más incómodos y recordados para el PAN en mucho tiempo. Porque cuando un partido pierde el control en vivo, las consecuencias pueden ser devastadoras.